Dios te bendiga grandemente y bienvenido nuevamente a mi canal. Que el Señor, la paz del Señor esté con ustedes y espero que este modesto video que yo realizo con, con grandes deseos de mi corazón, que llegue a todas aquellas almas para que sean salvas, te sea de bendición y de provecho para que tú seas salvo, si es que aún no lo has sido. Mira, amigo, el apóstol Pablo, a lo largo de todas sus cartas, de todas sus escrituras, hablaba sobre la insistencia en el Evangelio y decía que no se cansaba de predicar estas palabras porque para vosotros es seguro. ¿Qué quiere decir esto? Que a ti lo que te interesa es, realmente a ti lo que te interesa es nacer de nuevo. ¿Y cómo naces de nuevo? Oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Esto es todo lo que el Señor pide, que la genuina iglesia de Cristo le predique a las almas para que sean salvos. Entonces, es por eso que a lo largo de estos videos que yo he realizado para ustedes, no me canso ni me cansaré de predicarles el Evangelio y de hablarles las mismas cosas, porque al Señor lo que le interesa es la salvación de tu alma y que no tengas que pagar la condena por tus pecados en el infierno, habiendo ya Cristo hace 2000 años pagado lo que a ti y a mí y a todo el mundo nos condenaba a morir, nuestros pecados. Entonces, no ganas nada con saber mucho de escatología, sobre escrituras, porque los propios fariseos, los escribas, se sabían la Biblia, se sabían la Torá, se sabían toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento, y cuando vino su Mesías, lo rechazaron y lo crucificaron. Por lo cual, no ganas nada con saber de escatología, de cuándo será el rapto, de cuándo pasarán estas cosas. Si no naces de nuevo, no puedes entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero bueno, te voy a predicar el Evangelio una vez más, y no me cansaré de hacerlo, porque lo único que el Señor me demanda a mí, como genuino salvado, como miembro del cuerpo espiritual de Cristo, es que yo te predique el Evangelio de la salvación para que tu alma no sea condenada a morir en el lago de fuego y en el infierno. Mira, para que me entiendas, cuando nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio en la tierra, Marcos 1:15, exigió 2 demandas para los hombres, solo 2 demandas: no que cumplieran la ley, no que hicieran sacrificios, no que obraran, que aportaran o dejaran de aportar nada. El Señor dijo, iniciando su ministerio: el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Solo estas 2 demandas te pide el Señor para justificarte y sellarte con el Espíritu Santo y tú seas santo para Él. La palabra santo significa apartado. Ese momento de fe, esa fe que tú pones en el Evangelio, es la que el Señor te toma en cuenta para justificarte y, siendo malo, te justifique y tengas vida eterna. El arrepentimiento no es arrepentirse de todos sus pecados, como estamos acostumbrados a escuchar en las religiones. Incluso las personas del mundo dicen: sí, yo me arrepiento de todos mis pecados, porque es lo que han enseñado a lo largo de toda la historia las religiones. El arrepentimiento es un reconocimiento de cómo tú estás ante Dios, es un cambio de mentalidad, es ver en la condena que tú estás por haber pecado. Un día pecaste y para Dios moriste, o sea, moriste espiritualmente. El arrepentimiento es un reconocimiento de la bajeza moral que hay en ti, de que hay una incapacidad en ti para no pecar, para siempre cometer pecados. Siempre cometeremos pecados, queriéndolo o no. Entonces, tú tienes que darte cuenta de, en esa situación gravísima que tú estás, separado de la gloria de Dios, porque el pecado
es una infracción a la ley moral de Dios. Y todos, como está escrito, estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo estuve un día destituido de la gloria de Dios y posiblemente tú hoy también lo estés, es lo más seguro. Entonces, ¿por qué tienes que arrepentirte? ¿Por qué tienes que arrepentirte? Que la palabra en el original griego es metanoia, cambio en la forma de autopercibirte ante Dios, de que tú eres justo, de que tú no le haces daño a nadie, de que tú eres una buena persona, incluso ayudas a los demás, siempre estás procurando lo bueno, ser buen padre, ser buen hijo, todo lo que tú creas de ti ante Dios es erróneo y el Señor te manda a que cambies esa opinión que tú tienes de ti. Amigo, por muy bueno que tú seas, un día tú pecaste y lo más lindo, seguirás pecando aunque me digas que no. Y ese día que tú pecaste, cometiste tu primer pecado, Dios te declaró injusto. Dios te declaró injusto. Adán cometió un solo pecado. Comió del fruto del árbol de la sabiduría y el bien y el mal. Un solo pecado de Abraham lo condenó a la muerte. Y el pecado entró por Adán, y ha pasado de generación en generación a toda la humanidad. Por lo cual te queda demostrado que el arrepentimiento no es decir me arrepiento de todos mis pecados, porque si eres sincero contigo mismo y para que no peques, acepta que toda tu vida has cometido pecados y seguirás cometiendo. No digas que tú no pecas o que ya desde que tú aceptaste a Cristo en tu corazón no pecas más, porque si ahora mismo tú me dices a mí, desde que yo acepté a Cristo en mi corazón no he pecado más, estás haciendo a Dios mentiroso. ¿O te piensas que solo el pecado es porque cumples la ley moral de Dios? No, no es solo eso. Todo lo que no proviene de fe al hombre le es pecado. Entonces, mi querido amigo, amiga, cuando el Señor te dice que te arrepientas, es de lo inmoral y de lo pecador que eres. Que reconozcas que tú eres un emanador de pecados, que toda tu vida cometerás infracciones contra Dios, queriendo o no queriendo, lamentablemente. Existen dos decretos condenatorios para toda alma que peca. Todos estamos condenados, todos un día estuvimos condenados. En Ezequiel 18:4, el Señor dijo: he aquí que todas las almas son mías, así como el alma del Padre, el alma del Hijo también es mía. El alma que pecare, esa morirá. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por lo cual urgentemente tenemos que arrepentirnos de esa incapacidad que tenemos y creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es un anuncio, buenas nuevas, buenas noticias de salvación, que hace 2000 años Cristo, Dios, se encarnó, se hizo carne como tú y como yo, y en la persona de su Hijo Jesucristo, en la cruz del Calvario, murió Él pagando por todo aquello que a ti y a mí nos condenaba a morir en el lago de fuego. ¿Qué fue lo que cargó en la cruz? Nuestros pecados. Todos los pecados cometidos por el ser humano, desde Adán hasta el último hombre que pise la tierra, fueron cargados en la cruz, en el cuerpo de Cristo. Mira qué maravillosa obra hizo el Señor Jesucristo para salvarte a ti y a mí y a todos de morir en el infierno. Y se cumplió. Ya el pecado no condena a las personas a morir. Lo que condena es la incredulidad al Evangelio. ¿Y por qué hay que creer en Jesucristo? ¿Por qué hay que creer en esto que Él hizo? Porque el Señor Jesucristo dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amigo, tú tienes tu Salvador.
Ya Cristo lo hizo todo y te salvó en la cruz del Calvario. Esto es lo que tú tienes que creer con fe, para que tus pecados no los pagues tú, los que cometiste y cometerás, no los pagues tú con tu muerte, sino que creas que ya Cristo los pagó. Y en justicia nadie paga dos veces por un mismo delito. Este es el evangelio que tú tienes que creer para ser salvo. Primera de Corintios 15. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que tú tienes que creer con fe, para quedar exento de toda condena, porque en la cruz del Calvario también fueron clavados el acta de los decretos que nos condenaba. Mira qué maravillosa es la obra del Señor. Quedó abolida la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, por lo cual no hay que estar perseverando o guardando santidad o es tratar de cumplir la ley de Dios, porque nadie la pudo cumplir, solo Cristo, y por supuesto porque eres Dios. Entonces, en la cruz del Calvario, se anuló el acta de los decretos. Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Del pecado, de uno solo. Se anuló, se abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, porque por la ley nadie se justifica para con Dios. Somos justificados por la fe en el Evangelio. Y quitó el pecado del mundo. Quitó el pecado del mundo. Mira cuántas cosas hizo Dios para salvarnos a nosotros. Y hoy esto es lo que tú tienes que creer para ser salvo. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, para nuestra justificación ante el Padre. Justifica a todo aquel que cree con fe este anuncio, estas buenas nuevas de salvación. Ahora mismo, si tú que estás viendo este video decides arrepentirte y creer en el Evangelio, creer con fe que Cristo murió por tus pecados, que tú te sientes salvo de toda condena, que tienes certeza y convicción de que si a ti te sorprende la muerte, en cualquier momento irás al cielo, que ya nada te condena, porque lo que a ti te condenaba a morir en el infierno eran tus pecados y los cargó Cristo. Si tú crees esto con fe, el Señor te sella con el Espíritu Santo y nunca más eres condenado a morir en el lago de fuego, en el infierno, porque quedas apartado para Dios, porque tus pecados los cargó Cristo y tú lo creíste con fe. Eres justificado por tu fe en el Evangelio, en las buenas nuevas. Es por eso que la genuina iglesia de Cristo, cuando digo la genuina iglesia de Cristo no estoy hablando de las congregaciones religiosas, la genuina iglesia de Cristo todo el tiempo te está predicando este anuncio, amigo. Todo el tiempo te está predicando este anuncio para que tú creas, no para que hagas. Tú solo tienes que creer con fe en lo que hizo Cristo por ti en la cruz del Calvario y ya no tienes que hacer más nada. No te puedo decir, por ejemplo, no te puedo decir arrepiéntete de tus pecados, porque ya los pecados tuyos y los míos los cargó Cristo. Solo nos queda creerlo. Esto es lo único que a nosotros el Señor nos toma en cuenta para justificarnos, porque déjame decirte que somos malos. Aquí nadie es bueno. Aquí el mejor de todos nosotros es nadie. Nadie es santo. A nosotros nos declara santo el Señor o apartado, aún siendo malos, cuando ponemos fe en esta obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Es por eso que el apóstol Pablo no se cansaba de repetir estas cosas, porque para vosotros es seguro. Nunca vi al apóstol Pablo en toda la Biblia hablando cosas de escatología solamente. Y cuando hablaba algo escatológico es para la iglesia, porque con el espíritu muerto nadie puede entender las cosas de Dios, porque para él son locuras, como está escrito. Entonces, ahora mismo, amigo,
Ahora mismo te pido, te exhorto a que te arrepientas y creas en el Evangelio con fe, con todo tu corazón. Sí, creo que Cristo murió por mis pecados. Creo que no soy objeto de ninguna condena a morir en el infierno por mis pecados, porque aquel que fue condenado a la muerte por lo que a mí me condena fue Cristo. Tu abogado ya te salvó. Solamente tienes que hacer esto, amigo. Gracias por ver este video. Les pido a mis hermanos en la fe que son de la Iglesia de Cristo, que también están enfrascados en esta obra del Señor, de predicar el Evangelio así, tal cual, sin agregarle, sin quitarle, sin hablar palabras lisonjeras que en nada aprovechan. Nosotros, la genuina Iglesia de Cristo, estamos en la obra del Señor, predicando el Evangelio a toda criatura, como nos dijo el Señor, para que las almas sean salvas. Dios te bendiga. Arrepiéntete. Cree en el Evangelio para que seas salvo. Muchas gracias y hasta un próximo video.